En Castellón todo queda cerca. En la ciudad el olor de naranja todavía llena las calles. La huerta aún se encuentra en la proximidad más inmediata. La ciudad, que es la capital de la comarca de la Plana Alta, todavía conserva ese carácter sosegado y amable de los lugares trabajadores. ¿Qué podemos decir de la provincia de Castellón? De la provincia de Castellón podemos decir muchísimas cosas. A ver. En Castellón, en la última década del siglo XIX, el principal cultivo era el cáñamo, que fue perdiendo fuerza con los años y que finalmente tuvo que ser sustituido por otro que arraigó rápidamente, la naranja. Es una capital que siempre ha vivido de la agricultura. De hecho, hemos sido agricultores desde los inicios de la ciudad. Las más importantes ciudades de España tienen su Puerta del Sol. Castellón no iba a ser la excepción. La Puerta del Sol, bueno, aquí en España hay muchísimas ciudades que tienen su Puerta del Sol. Es esa puerta de la muralla que miraba al sur y siempre daba el sol en ella, desde que nacía el sol hasta que se ponía. Aquí en Castellón, de hecho, en la Puerta del Sol era donde estaban situados los hostales, los mesones. El Museo Etnológico de Castellón se inauguró en 1985 en la ermita de San Jaime de Fadrel, con el apoyo del Ayuntamiento y el impulso de Rafael Ribes Pla. Nos encontramos en el Museo de Etnología de Castellón y aquí justo en la entrada estamos en un caserío del siglo XVIII. Nos encontramos un elemento que aparece sobre todo en las fiestas del Corpus valencianas, los gigantes y los cabezudos o los nanos. Aquí tenemos un elemento que es el que ha ido haciendo fértil a la tierra, que es la noria. La noria la introducen los romanos, serán los musulmanes los que la mejoran y la difunden por todo el territorio. Consiste en este elemento de dos ruedas movido por la fuerza animal que servía para extraer el agua subterránea. Bueno, la iglesia que tenemos detrás es la concatedral de Santa María. La iglesia se construye una pequeña iglesia en el momento de la fundación de la ciudad en el siglo XIII. Amigos de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Los quiero invitar a seguir recorriendo Castellón, esta hermosa comarca española donde está ubicado también el equipo Villarreal, donde juega Carlos Vaca. Bienvenidos a recorrer otra comunidad valenciana. Uno de los paseos más pintorescos por Castellón se encuentra recorriendo los pasillos del mercado público, donde uno observa la laboriosidad de su gente representada en productos de excelente calidad luego de trabajar la tierra. Los productos de la tierra, así se denomina este lugar, que tiene todo lo que sale del sector rural de la provincia de Castellón. Bueno, ahora estamos aquí en el mercado público de Castellón, viendo los productos de la tierra. ¿Qué tenemos en esta mesa, María? Bueno, estamos en el mercado central, efectivamente. Bueno, aquí en la mesa tenemos un poquito de todo, ¿no? Lo que hacemos en la tierra. He empezado diciéndoos que aquí hacíamos de todo, y entonces esto es un ejemplo de lo que tenemos en la provincia. Tenemos aceites muy buenos desde el norte hasta el sur de la provincia. Sí, aceite de oliva, siempre aceite de oliva. Después tenemos, bueno, aquí el embutido, que normalmente se hace en las zonas del interior. Esto sobre todo, esto es la llonganisa de Pascua, que se llama. Es un embutido característico de cuando llega la Pascua, la Semana Santa, es lo que comemos, pero bueno, también se come en otras épocas del año. Luego tenemos los turrones. Wow. Los turrones, toda la zona entre las montañas costeras y las montañas del interior tenemos un montón de extensión de almendros y todavía hacemos el turrón, ¿no? Que es el 60-70% del turrón, es almendra junto con miel y azúcar. Después del moscatel, que ahora no se ve tanto,
en nuestras tierras, pero era característico de toda esta zona. Aquí plantábamos... un vino dulce, ¿no? Sí, es un vino dulce, hecho con la uva moscatel, de ahí su nombre. Y después las mieles todas de la zona de la Sierra de Espadán y de la zona del Palancia, extraordinarias. Bueno, y estos pudines que están aquí, estos dulces. Bueno, esto lo llamamos rollitos, son rollitos de anís, y luego esto es el pastisset, que es lo característico el formato característico del pastel de la zona. En este caso en concreto es de la zona de Morella, del interior, que está relleno con una pasta hecha con requesón y con almendra y canela, buenísimos. Normalmente lo hacemos también para Semana Santa y lo rellenamos o bien con cabello de ángel o con boniato. Óyeme, aquí hay mucha cerveza artesanal también. También hay mucha cerveza artesanal. Ahí veo una cantidad de cerveza artesanal. Ah, sí, toda esta es de la zona del interior, aquí en la zona de Peñíscola, en la zona del Peñagolosa, en la Alcora. Hay distintos puntos donde hacen cerveza artesanal, incluso aquí en la ciudad de Castellón. Bueno, para nadie es un secreto que el queso en España es una ciencia. ¿Cómo andamos de queso aquí en la provincia? El mejor. ¿Verdad? El mejor. Ajá. Aquí también desde el sur, en la Sierra de Espadán, en Almedíjar, hacemos queso. Aquí al ladito de Castellón, en Almazora, tenemos los quesos de Almazora buenísimos. En Catí, en Benassal, en San Mateu, en Morella, toda nuestra provincia, sobre todo la zona del interior, que es zona de ganado, ¿no? Aprovechamos la leche de la vaca, de la cabra y de la oveja para hacer los mejores quesos, vamos, para mí del mundo. Castellón fue una ciudad amurallada. Los tramos de la muralla que se conservan actualmente fueron levantados en el año 1837 con la Primera Guerra Carlista, 1833, sobre las murallas medievales que ya existían. Los restos más importantes se encuentran en la Plaza de la Muralla Liberal. La muralla carlista está catalogada como bien de interés cultural y figura inscrito en el Patrimonio Nacional y en el Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana. Ahora estamos en la plaza conocida como de la Muralla Liberal. Castellón, en el momento en el que se funda en el siglo XIII, está rodeada por murallas que se destruirán a finales del siglo XVIII, pero a inicios del XIX, en medio del conflicto entre los carlistas y los liberales, la ciudad decide volver a levantar las murallas para protegerse del ataque carlista. De estas murallas solo nos queda este pequeño tramo en lo que se conoce como la plaza de la Muralla Liberal. El escultor Melchor Zapata moldeó 3 colosales esculturas emplazadas en el norte de Castellón que representan a los 3 principales protagonistas de la novela Tomba Tossal, sobre el origen mitológico de la ciudad. En pocos años se han convertido en un símbolo de la capital y en uno de sus principales reclamos. La figura del gigante, sosteniendo una roca sobre su cabeza, fue la primera en levantarse en la avenida Verger del Lledó, con motivo del 750 aniversario de la fundación de la ciudad. El Coloso de Hierro, figura central de la obra del castellonense Josep Pascual, tiene una altura de más de 20 metros y un peso de 20 toneladas. Toda la estructura está trabajada a golpe de martillo. Está considerada la escultura de hierro más alta de Europa. Arrancapins fue la segunda de las figuras en hierro encargadas a Melchor Zapata para conmemorar el 750 aniversario de la fundación de la ciudad. La obra, emplazada en la calle Carlos Fabra Andrés, representa el forzudo Arrancapín, otro de los personajes de la novela de Pascal Tirado, arrodillado frente a un árbol que acaba de arrancar de la tierra con sus raíces. La escultura descansa sobre una base que le da más altura. Bueno, este es un gigante de la mitología castellonense, se llama Tomba Tossals. El cuento de Tomba Tossals nace a inicios del siglo XX, allá en 1930.
Josep Pascual y Tirado, que es un escritor castellonense, escribe un cuento para los niños haciendo una mitología del nacimiento de la ciudad de Castellón. Entonces se inventa una colla, un grupo de 5 gigantes que son los que van generando o creando el paisaje que nosotros vemos hoy en día. Tombatossals, de hecho, significa rompecolinas, sería, que lo vemos ahí con la piedra arriba de la cabeza a punto de lanzarla. Luego otros gigantes son arrancapins, arrancapinos, que va allanando el terreno, tragapiñols, huesos, ¿no? Que se va comiendo los huesos de las frutas, y después cagueme, que no hace falta hacer la traducción, ¿no? Pero sería, y bufanúvols, me falta bufanúvols, que va soplando las nubes y va atrayendo, ¿no?, la lluvia para que esto sea una tierra fértil. Bueno, y aquí tenemos el Tombatossals, es una escultura de Melchor Zapata, es un artista sevillano que hace muchos años ya que está afincado aquí en Castellón, y mide 20 metros de altitud. Creemos que es la escultura que representa a un ser humano más alta que existe hoy en día en Europa. Otro indiscutible atractivo de la ciudad de Castellón es el desierto de Las Palmas, que se sitúa en una serranía de la comarca de la Plana Alta, que se encuentra paralela a la costa. El lugar ha estado poblado desde el Neolítico, aunque la llegada de los padres carmelitas marca el comienzo de su historia escrita. El parque natural alberga numerosas plantas endémicas y extrañas como el madroño, el brezo o el palmito. Ahora nos encontramos en el desierto de Las Palmas, un parque natural protegido que tenemos a 8 kilómetros de la capital. Estamos en un paraje que llama muchísimo la atención. Cuando a uno le dicen vamos a ver el desierto de Las Palmas, todo el mundo se imagina un lugar desértico donde no hay vegetación, y nos encontramos justo todo lo contrario. De hecho, el desierto de Las Palmas, por sus características geológicas, tiene la piedra de rodeno rojiza, que nos da indicación de que tiene muchísimo hierro. Es una piedra muy porosa que absorbe muchísima agua, y eso favorece que crezca la vegetación. Y entonces se pregunta la gente, ¿por qué le llamamos desierto? Es un desierto espiritual. De hecho, los orígenes del desierto de Las Palmas están en el siglo XVII. En el siglo XVII, la comunidad de carmelitas descalzos decide crear una figuración del Monte Carmelo y escogen el desierto de Las Palmas. El desierto de Las Palmas, en el corazón de estas montañas, construyen un convento al que ellos llamarán desierto, ese lugar alejado del resto del mundo que simboliza el Monte Carmelo y que está cerquita de Dios. Vamos aquí a alejarnos, ¿no?, para rogar a Dios. Las vistas desde aquí arriba son extraordinarias, vemos todo el llano. Si el día está claro, vemos incluso el puerto de Valencia y el Montgó en Denia, allá en Alicante, y es una auténtica gozada, porque si subimos hasta el Monte San Miguel, vemos incluso todo el interior de la provincia, cómo se abre hasta el Monte Peñagolosa, nuestro gigante de piedra que le llamamos. El Parque Ribalta constituye una de las zonas más representativas de la capital de La Plana. Su configuración parte del último tercio del siglo XIX, cuando Castellón inicia tímidamente un despliegue hacia la industrialización que se impone en toda la región y que no llega a arraigar con fuerza, manteniéndose las tradicionales actividades del artesano. En 1868 se inaugura el tramo del ferrocarril Valencia-Sagunto-Castellón, y la burguesía agraria que regía los destinos de la ciudad se apresta a desplegar una aparente escenografía forestal, un lugar cercano a la estación ferroviaria que muestra a los visitantes todo el poder económico de su estamento, como antesala de la gran capital que ellos deseaban establecer. Nos encontramos ahora en el Parque Ribalta. El Parque Ribalta es un parque que nace como una puerta a la ciudad de Castellón. De hecho, en Castellón el tren llega en el 1862, ha construido la vía entre Valencia y Castellón, que después continuará hasta Tarragona, y es la burguesía de Castellón de finales del XIX que decide ofrecer una bienvenida a toda esta gente que llegará
a través del ferrocarril, y es en ese momento cuando se construye este parque y se adorna con lo que mejor sabemos hacer en aquella provincia, ¿no? Nos sirve de panel luminoso, ¿no? Para anunciar el azulejo a todo aquel que llegue con el ferrocarril a Castellón. Bueno, aquí estamos con esta escultura que nos está hablando del cultivo principal que tuvo la ciudad de Castellón hasta la introducción del naranjo, el cáñamo. El cáñamo ha sido siempre una fibra muy utilizada, de hecho era prácticamente la única fibra utilizada para la elaboración de los vestidos, para la elaboración de las sogas, para la elaboración de los sacos, para la elaboración del calzado. Era la fibra por excelencia durante toda la Edad Media. Aquí en Castellón tenemos un clima extraordinario, ya lo he dicho otras veces, entonces este clima y la facilidad con la que el cáñamo se cultivaba hacía que tuviéramos hasta 2 producciones de cáñamo al año. El cáñamo empieza a ser importantísimo para la población desde el momento en el que hacemos el descubrimiento, bueno, sí, porque no, los americanos no sabían que existían hasta que nosotros llegamos. 1492 supone un punto de inflexión, se agranda el Imperio Español y además con el bisnieto de los Reyes Católicos tendremos incluso las Filipinas, tendremos Flandes, tendremos un enorme imperio que tenemos que mantener, que significa barcos. Barcos y barcos y barcos para mantener todo este imperio. Un barco de tamaño medio necesitaba entre 60 y 80 toneladas de cáñamo al año, en forma de velas, de sacos y sobre todo de sogas. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento, del siglo XVI, es clave, empezamos a ser los principales productores de cáñamo para la Marina Española, y la Marina Española el único cliente del cáñamo castellonense. En el siglo XVIII seguimos con el cultivo del cáñamo, vamos a más, pero claro, estamos en una pequeña ciudad cristiana, medieval, dentro de sus murallas, con las calles estrechitas. El trabajo del cáñamo es muy duro, hay que recolectarlo, hay que ponerlo a remojo, hay que dejarlo que se tienda para que seque, hay que después darle golpes muy fuertes para sacar la fibra interior, hay que peinarlo. Todo ese trabajo se realizaba dentro de las murallas. Y bueno, yo no sé si lo saben, pero el cáñamo es de la familia del cannabis, lo cual producía, bueno, la gente iba súper contenta por la calle. No iba contenta, lo cierto es que eso hacía emanaciones que producían desmayos, la gente iba bastante mareada por la calle y el ayuntamiento decide trasladar todo el trabajo del cáñamo fuera de las murallas, a un huerto abandonado que había de olivos en el exterior de la ciudad, y es donde ahora nos encontramos, en el huerto de los Sogueros, aquel huerto fuera de las murallas que se consagró al trabajo del cáñamo, y eso es lo que nos está contando esta escultura. De hecho, a los pies de la escultura vemos los 2 personajes más representativos del trabajo del cáñamo. El menaor es el que coge el cáñamo ya podrido, la parte de fuera, coge el cáñamo y empieza a darle golpes muy fuertes para que la fibra sea muy elástica y sea buena, y el menaor, que con la rueca va dando a la fibra, va dándole y va haciendo el hilo con el que después se realizarán pues todos los productos que he dicho anteriormente. El cáñamo era un producto estratégico. En el momento en el que se introduce el vapor en los barcos, ya necesitamos menos cáñamo, y en el momento en el que mecanizamos el algodón, que era una fibra mucho más fácil de mecanizar que el cáñamo, ya desciende el cultivo del cáñamo y ya empezamos a avistar la naranja como un posible sustituto. Esto se produce a finales del siglo XIX.